Buenos días amigos, soy Jessica Nieves, presidenta de LATO. Estamos aquí con David Rodríguez de Evertec. Buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Estamos acá por primera vez en Chile. Sí, definitivamente. Esta es la primera vez en Chile y en mi experiencia personal en Latinoamérica completa. Bien, estamos muy contentos de tenerte. Representación del Caribe, representación de la comunidad joven de Nonstop, así que sí. es muy especial. ¿Qué nos cuentas de Chile? Pues sí, Chile para mí fue impresionante llegar, fue la primera vez como menciono. El frío fue un poco fuerte cuando llegué porque en Puerto Rico pues todo es caliente, todo es más o menos la misma temperatura en el año, pero ha sido una experiencia bien impresionante, una ciudad donde tú ves una combinación entre lo moderno, pero también nosotros estamos en la región que es un poco más antigua, entonces como todo tiene ese blend, esa mezcla a nivel urbano, pues está bien chévere. Así que me gusta mucho. Bueno, David, entonces eres de Evertec. Sí. Cuéntanos un poco sobre Evertec. Pues mira, nosotros somos una empresa que es obviamente de tecnología. Trabajamos con distintas soluciones de tecnología. Principalmente mi grupo se enfoca en lo que es procesamiento de transacciones bancarias. También nosotros trabajamos con lo que es suplir esa información bancaria, esa información financiera a nuestros clientes de maneras óptimas y maneras rápidas, ¿verdad? De cómo presentarlas. Nosotros también somos una empresa bastante grande, pues tenemos presencia en sobre 20 países de Latinoamérica. Nosotros tenemos también sede en varias regiones, incluyendo en Chile. Así es que nada, una empresa bastante interesante y bastante grande. Interesante, entonces tengo entendido que tienes un grupo a cargo, un grupo de Sí. arquitectura de servicios. Sí. Cuéntanos sobre el grupo y cuéntanos sobre qué hacen con la Nonstop. Pues mira, mi grupo, nosotros trabajamos, como menciona, con lo que es poder proveerle la información a otros grupos de desarrollo de una manera fácil de implementar, de una manera óptima. Y una de esas aplicaciones que nosotros tenemos, una de las más grandes que tiene mi grupo, es lo que es la aplicación que corre en Nonstop. Y es una aplicación omnicanal, es una aplicación donde creamos un repositorio de la información de nuestros clientes, de distintas aplicaciones a nivel de Evertec. Y en ese repositorio pues nosotros lo organizamos y lo presentamos de una manera fácil de implementar para estas aplicaciones, pero al mismo tiempo segura. Porque nosotros implementamos conceptos de single sign-on, conceptos de tokenización, y nosotros nos aseguramos, ¿verdad?, de que la información es la correcta que ellos quieren ver y es una manera segura para poder verla. Interesante, o sea que tienen una capa de servicios que le ofrecen esos servicios para presentar la información a todos los canales de banca. Sí, claro que sí. Tenemos, que uno lo menciona, pues tenemos varios canales que utilizan esta información. Tenemos aplicaciones web, tenemos aplicaciones móviles que también presentan esta información, tenemos aplicaciones con ATMs que estamos ahora mismo interactuando y también otras aplicaciones que lo utilizan en las sucursales para distintas funcionalidades, y lo que siempre buscamos es que todas estas aplicaciones se puedan implementar de la misma manera y que puedan proveer la misma experiencia de usuario, para que todas ellas puedan ver la misma información. Entonces, este sistema ¿cuánto tiempo lleva con ustedes? Sí, pues fíjate, esta aplicación y este sistema, realmente es una plataforma bastante grande, pues lleva más de 10 años que la estamos usando y que la hemos cambiado constantemente, la hemos evolucionado. Esto fue una necesidad bien particular que surgió cuando estábamos apoyando uno de los bancos más grandes que nosotros apoyamos, y fue un joint venture en lo que era Evertec y también Opsol. En ese momento se llamaba Opsol, y entonces ellos nos han ayudado, ¿verdad?, a traducir lo que son, ¿verdad?, nuestros requerimientos técnicos, nuestros requerimientos de negocio en lo que es esta plataforma o esta tecnología de Nonstop. Y Opsol pues durante los años ha evolucionado a lo que es hoy en día OmniPayments, donde nosotros al día de hoy continuamos haciéndole cambios a la aplicación, continuamos creando nuevos servicios para proveer la información a nuestros clientes, y también ellos nos apoyan en lo que es el apoyo 24/7. Al ser una aplicación Mission Critical, pues necesitamos monitoreo constante y apoyo, ¿verdad?, a nivel de producción, cualquier situación que pase. ¿Qué aspectos de la Nonstop son importantes para ti? Sí, pues mira, nosotros tenemos una implementación bastante única con la Nonstop, y para nosotros es bien importante poder proveer la información que tenemos
a gran cantidad de usuarios en el momento, poder proveerlas rápido, y no solamente rápido, sino también asegurándonos que la información que entregamos es la información correcta, hacer información bancaria, y no solamente eso, sino también poder proveerla, no solamente en tiempos de baja utilización, sino también en tiempos de pico, donde tenemos otros procesos corriendo en la misma máquina. Así es que esos son los aspectos que para mí son más importantes sobre esta tecnología. ¿Y cuál es tu visión sobre la plataforma, sobre la Nonstop? ¿Dónde tú las ves? ¿Qué cosas sería tu visión? Pues mira, por lo menos mi visión puntualmente es que yo quisiera poder seguir expandiendo la manera en donde nosotros podemos conectar otras aplicaciones, ¿verdad? Crecer ese concepto de omnicanal dentro de la máquina, poder implementar otras tecnologías de comunicación con estas aplicaciones, y no solamente eso, también poder integrar dentro de la misma máquina otros lenguajes y otros frameworks de desarrollo que faciliten, ¿verdad?, implementar nuevas soluciones, pero al mismo tiempo que no impacten la manera en que se comporta la máquina y la velocidad en que entregamos esos datos y procesamos entonces esa información. O sea que para ti la modernización es una de tus metas y tus visiones, pero continuar apoyando tus canales con el mismo nivel que lo estás apoyando ahora, sino mayor. Entonces estás acá en nuestro evento de usuarios, acá en Latinoamérica. Quiero conocer un poco cuál es tu expectativa del evento, qué tú esperas llevarte del evento. Pues mira, tengo muchas expectativas. Principalmente quiero conocer, ¿verdad?, estas otras personas que han estado trabajando con esta tecnología, qué retos han solucionado con esta tecnología, qué otras implementaciones se han hecho. Pues yo sé que nosotros tampoco, por lo menos mi grupo puntualmente, no trabaja en lo que es el estándar de la implementación de Nonstop en la industria financiera, así es que quiero conocer cómo esas otras personas han apoyado a esta industria y en otras industrias también. También estoy looking forward a lo que es las presentaciones. Sé que me han contado que vienen muchos speakers y que va a estar bien interesante la sesión, así es que también quiero poder participar de ella y llevarme toda la información que pueda recopilar para poder traérmela a mi equipo y mantenernos en comunicación, ¿verdad?, con las otras industrias y las otras personas. Y tienes un grupo de trabajo bien joven, sí, con experiencia ahora en la plataforma. Hay muchos otros grupos de trabajo en la audiencia. Hay muchos grupos de trabajo levantándose en la plataforma, comenzando a conocerla. Hay quizás mucha gente joven que no la conoce. Sí. Yo quisiera que le mandaras un mensaje a lo que nosotros le llamamos los Under 40, que básicamente son recursos que están comenzando en la plataforma o que son bien jóvenes y están trabajando en el espacio con aplicaciones Nonstop. Seguro. Pues sí, mira, principalmente a todas esas personas, y actually se lo menciona a las personas nuevas que entran en mi grupo, y es que primero que nada sean bien creativos, ¿verdad? Busquen, pregunten por qué está hecho de esta manera esa tecnología Nonstop, porque la realidad es que la tecnología Nonstop es una tecnología bastante compleja, así es que tienen que tener paciencia y darse ese espacio de poder aprender, porque realmente está hecho así por una razón de ser, ¿ok? Y ellos la hicieron de una manera que puedas suplir la información, que puedas trabajar procesos en paralelo, así es que todo eso toma tiempo. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, que no pierdan ese interés y esa creatividad de aprender cosas nuevas y cómo implementar cosas nuevas en esta máquina, porque es bien flexible para utilizarla en los distintos temas que te interesan. Bueno, amigos, eso es todo lo que tenemos. Le agradezco por el tiempo. Esperamos que todo lo que esperan obtener del evento, tanto tú, David, como nuestra audiencia, lo puedan obtener y mucho más. Y esperemos seguir creciendo año por año el evento y que toda la información sobre la plataforma les pueda llegar en este tipo de actividad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, David. Sí. Adiós. Bye.